Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Leonardo Daniel Aguirre y el día de hoy les estaré hablando de mi charla titulada Restaurar el olvido, imágenes y procesos de violencia en la laguna. Esta charla se encuentra dentro del ciclo de charlas titulada El Terruño y bueno, me voy a presentar rápidamente para que me conozcan y pues estar como un poco en contexto en qué es lo que hago y a qué me dedico. Como les comentaba, mi nombre es Leonardo Daniel Aguirre. Soy egresado a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente me encuentro cursando la maestría en Historia del Arte en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, eh, mis acercamientos al arte comenzaron pues desde muy joven. Tomé cursos de pintura, dibujo, escultura, que son como un poco medios un poco tradicionales, así se consideran en el arte, hasta llegar pues a medios un poco más contemporáneos como arte y nuevos medios, acción, performance y el uso de medios digitales, ¿no? Bueno, también lo que hago un poco es hacer un poco de práctica de difusión de práctica artística contemporánea en la laguna. Tengo una plataforma la cual se titula Mil Grados. La pueden encontrar en Instagram como mil en número punto grados en letra. En esta plataforma lo que hago es hacer difusión del arte contemporáneo que se realiza en la laguna y en sus alrededores. Y pues a través de esta plataforma se han hecho dos publicaciones, las cuales pueden encontrar en internet, en el Instagram, como les mencionaba. Y pues también he hecho otros proyectos como un podcast, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco sobre mí. Y bueno, ya comenzando con la charla, me gustaría un poco hablar de dónde surge la idea de esta charla, ¿no? La idea de esta charla surge hace unos meses, cuando me topé con una noticia en internet, en la cual se decía que habían vandalizado el memorial de desaparecidos que se encuentra localizado en la Alameda de Torreón. Este memorial tiene como objetivo recordar a las personas desaparecidas en un contexto violento de la laguna, y el cual pues se erige ahí en la Alameda, y pues es importante, ¿no? Para no olvidar todos estos hechos que atormentaban en algún momento la laguna, y que pues de alguna u otra manera también siguen apareciendo, pero pues de manera un poco más aislada. Esta charla surge para poder recordar este tipo de fenómenos, y más allá de recordar, de darle un espacio y hablar y dialogar en torno a qué genera este tipo de hechos violentos y cómo podemos localizarlos en las prácticas artísticas contemporáneas. Ahora sí me gustaría abrir un poco más el tema de esta charla con este fragmento que tomé de un texto, el cual se titula El desierto como representación del territorio septentrional de México, escrito por Rauschenberg y Lambert, en el cual nos habla un poco sobre la percepción del norte de México a través de otros espacios, ¿no? Como lo es el centro de México y Estados Unidos. Este texto me pareció muy importante, ahora verán por qué. Se los voy a leer y les explico un poco por qué me pareció importante, ¿no? Voy a leerlo textualmente. Dice: las noticias que del septentrión se tuvieron en el México central desde el siglo XVI no alentaban a adentrarse en aquel mundo. En la Nueva España no existió una mitología tan poderosa como la basada en el recorrimiento de las fronteras entre el Wilderness y el Garden. Como se sabe, el propio Hernán Cortés tuvo que divulgar una leyenda acerca de ciudades repletas de piedras preciosas y de parajes habitados por lujuriosas mujeres para impulsar a los españoles a explorar la península de California. Las desilusiones cundieron y, desde entonces, el septentrión quedó representado como un lugar inhóspito, desértico y extremadamente peligroso. Como consecuencia de que los indios nómadas estuvieran permanentemente en guerra, vale decir, eran bárbaros. La literatura, la prensa del siglo XVIII e incluso los primeros libros de historia y de geografía para niños se encargaron de recuperar esas leyendas sórdidas y convertirlas en argumentos de novelas, en noticias periodísticas y en lecciones escolares. En una palabra, para las élites del centro de México, el septentrión no era un lugar al que convenía dirigirse, sino mantenerlo a distancia. Bueno, este texto nos habla un poco y nos hace dimensionar de qué manera se percibía el norte de México en otros espacios, ¿no? Es decir,
El norte de México desde épocas coloniales era percibido como un lugar inhóspito y peligroso. Son dos palabras importantes, inhóspito y peligroso. Actualmente sigue persistiendo esa percepción del norte de México, pero ahora en otro contexto, como es el contexto de violencia generada a partir del narcotráfico. Entonces, es algo que me pareció importante para ir rastreando un poco como la idea de este norte violento, que como les comentaba se viene gestando desde épocas coloniales, pero en aquel entonces por otros factores, como era la disputa del territorio, que también ahora es la disputa del territorio, pero en aquel entonces era pues por parte de nativos y ahora es por parte del narcotráfico, ¿no? Esta disputa de territorios y de poderes. Entonces, me parece importante puesto que ya desde este entonces pues se veía y se percibía México totalmente violento e inhóspito. Ahora sí, eh, para, para hablar un poco sobre la charla y sobre lo que voy a presentar, me gustaría un poco que tuviéramos presentes un par de preguntas que las tomé un poco como como un poco de puntos clave que se pueden de una manera muy superficial cubrir en la charla, ¿no? Las preguntas que yo propuse es ¿qué es la violencia? ¿Qué formas y qué tipos de violencia existen? Y ¿es el arte un medio para dialogar sobre la violencia? Estas preguntas voy a tratar de responderlas de manera muy superficial debido al tiempo que tengo para hacer la charla y pues para poder un poco dialogar sobre las prácticas artísticas en torno a la violencia. Um, Me gustaría hablar también un poco sobre los orígenes del concepto de violencia y la percepción en torno a la violencia, ¿no? Hay un libro muy importante, bueno, que me parece a mí muy importante, que es del autor Walter Benjamin, el cual se titula Para una crítica a la violencia y otros ensayos, en la cual tiene un apartado y en el que hablas y en el que problematiza un poco de la concepción de la violencia como tal, se concibe ahora, pero poniéndola un poco en juego y preguntándonos desde dónde surge y qué es la violencia, ¿no? Saqué un fragmento de este texto, se lo voy a leer un poco para que tengan una idea de qué va el texto, ¿no? Dice el fragmento: todo fin natural de las personas individuales colisionará necesariamente con fines de derecho, si su satisfacción requiere la utilización en mayor o menor medida de la violencia. La violencia en manos de personas individuales constituye un peligro para el orden legal. La violencia, cuando no es aplicada por las correspondientes instancias de derecho, lo pone en peligro, no tanto por los fines que aspira a alcanzar, sino por su mera existencia fuera del derecho. ¿Qué nos quiere decir este fragmento del texto? Bueno, nos quiere decir que la violencia es percibida bajo circunstancias que pone el Estado, ¿no? Es decir, en este texto nos habla un poco de la violencia legítima e ilegítima y nos dice que la violencia legítima es esta violencia que se ejerce por el Estado y que tiene un fin, ¿no? El fin de poner orden, en cierta manera. Un ejemplo que les podría decir es, por ejemplo, cuando hay las manifestaciones en la cual pues se comienzan a salir un poco de control, podríamos decir, y tiene que el gobierno, bueno, perdón, el Estado recurrirá a la violencia para contrarrestar este tipo de hechos, ¿no? ¿Y con qué lo hace? Con violencia. Pero esta violencia es legítima, puesto que la está haciendo el Estado, ¿no? No es una violencia que se está ejerciendo desde la individualidad, sino desde el Estado. Y es así como existe esta violencia legítima, que al fin de cuentas es violencia. Por otro lado, pues nos habla también de la violencia ilegítima, y nos dice que este tipo de violencia, que es ilegítima, se lleva a cabo por individuos y pues esta violencia tiene fines un poco individuales y que pone en riesgo la autoridad del Estado, por lo cual pues el Estado tiene que pues un poco incurrir en estos hechos y pues parar este tipo de violencia, ¿no? Puesto que desacredita de alguna u otra manera el poder del Estado. Entonces,
hay algo importante que les quiero decir en este punto de la charla, y es que no estoy hablando de que la violencia no se debe culpar o de que exista una violencia que es válida o que no es válida, sino que la violencia para mí en todo acto tiene que ser condenada y tiene que ser pues contrarrestada, ¿no? Tiene que llevar, o sea, tiene que llevarse a cabo todo este proceso de pues de contrarrestar la violencia de alguna u otra manera y que no debe de quedar impune. Digo, esto lo aclaro un poco para pues poner un poco en contexto de cuál es mi opinión acerca de la violencia. Como les decía, la violencia para mí siempre tiene que ser condenada bajo toda circunstancia y en ningún caso debe ser excusada. Entonces, habiendo dicholes esto sobre el texto de Para una crítica a la violencia y otros ensayos, me gustaría un poco acercarme más a la violencia, pero ahora más cercana a prácticas que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? Hay un autor muy importante que tiene un libro que se llama Necropolítica. El autor se llama Mbembe. Espero no equivocarme en decir el apellido, puesto que este autor es africano. Entonces, bueno, eh, el libro que tiene este autor es muy importante, este teórico es muy importante, puesto que nos habla de la necropolítica. Empieza a rastrear un poco de dónde surge este tipo de violencia y cómo es que se gesta y cómo es que de alguna u otra manera afecta a la sociedad, ¿no? Ah, para la explicación de esta parte también saqué un pequeño fragmento de este libro, el cual dice: la expresión más actual de la soberanía reside, en gran medida, en el poder y la capacidad de dictar quién merece vivir y quién debe morir. Por consiguiente, matar o permitir la vida constituyen los límites de la soberanía como sus principales atributos. Lo que el autor nos quiere decir es que el Estado crea las condiciones para que ciertas personas mueran o vivan de cierta manera, ¿no? Podría decir un ejemplo de cómo se lleva a cabo esto que se le llama necropolítica. Y es que, por ejemplo, el Estado no crea, el Estado crea condiciones para personas que en cierta medida no les son útiles. Entonces lo que hace el Estado es crear condiciones para que estas personas se orillen a tener que hacer prácticas que atenten contra su vida, ¿no? Que a fin de cuentas pues terminan matándolas. Es como se les dice, es un poco de manera muy superficial hablando de este tipo de, perdón, de este concepto que es la necropolítica, y que el autor Sayek Valencia lo aterriza un poco más en las condiciones en las que vivimos en el tercer mundo, ¿no? Como es México y Latinoamérica. Sayek Valencia, que es una teórica tijuanense, tiene un libro que se llama Capitalismo Gore, en el cual tiene diversos apartados y en uno aborda específicamente el término de la necropolítica. También para esto saqué una cita, que ya es la última, les prometo, para ya un poco acercarnos a las prácticas artísticas contemporáneas en torno a la violencia. Ok, lo que nos dice Jack Valencia textualmente en su texto Capitalismo Gore es esto. La necropolítica es la lógica de operación del capitalismo que concibe a los cuerpos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, ya que subvierten los términos de este al sacar del juego la fase de producción de la mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro o el asesinato por encargo. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí Sayek Valencia es de alguna u otra manera lo mismo que en Mbembe, el autor que les comenté hace un momento, pero ella ya lo está acercando un poco más de prácticas que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? En este caso menciona una parte la violencia extrema como el secuestro o el asesinato por encargo, que son prácticas que se llevan a cabo en el narcotráfico, dentro del narcotráfico, y que son prácticas también que se realizan para poder reafirmar este poder que tiene el narcotráfico sobre la sociedad, ¿no? Como les comentaba, pues la violencia en ninguno de sus casos debe de ser excusada. Y bueno, pues el narcotráfico lleva a cabo este tipo de acciones para pues para poder reafirmar su poder frente a la sociedad e incluso frente a instancias gubernamentales, ¿no? Se podría decir. O sea, su poder sobre un territorio en específico. Entonces, ya acercándonos un poco
a la necropolítica, que tiene que ver un poco con las prácticas que lleva a cabo el narcotráfico, me gustaría entrar de manera un poco abrupta, se podría decir, a las prácticas artísticas contemporáneas que abordan la violencia, ¿no? Me gustaría abrir esta serie de piezas en torno a la violencia con el artista Alfredo Yar, que es un artista que hizo una instalación, me parece que fue en los 90s, sobre la violencia, y que para mí es muy importante para pensar la violencia desde diversas interpretaciones, ¿no? Tanto iconográficas como estéticas, etc. Este artista lo que hace es una instalación de fotografías en una exposición, pone unas fotografías y encima de las fotografías pone una descripción. Las fotografías son de hechos violentos, ¿no? De masacres. Pone las fotografías y encima de estas fotografías pone una descripción que él hace de los hechos que están ocurriendo en las fotografías, ¿no? Me parece que hizo unas entrevistas con las personas que se vieron involucradas en los hechos violentos, y pues a partir de esto y de ver qué pasó en este hecho violento, pues hace la descripción, ¿no? Lo que él hace es poner esta descripción encima de las fotografías. Quien asiste a la exposición no puede ver la fotografía del hecho violento, pero sí puede leer la descripción, ¿no? A partir de esto, el lector, el espectador, lee la descripción y él mismo por cuenta propia se crea una imagen de este hecho violento, ¿no? Es decir, que aquí el artista ya no tiene no tiene este deber, se podría decir, o no tiene ya pues sino como no tiene ya el por qué representar la violencia de manera iconográfica o visual, sino que ya esto se lo deja a cargo de la persona que está leyendo esta descripción, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que el artista ya no funge como un representante pictórico visual de la violencia, sino que ya esto recae en el espectador, y que de alguna u otra manera el espectador está creando esta imagen violenta en su mente a partir de la concepción que él tiene de violencia y del acercamiento que también él tuvo, pues, a la violencia, ¿no? Entonces es una pieza muy importante, puesto que ya se nos está, o sea, ya está involucrando de manera directa al espectador para que cree estas imágenes pictóricas en torno a la violencia y para que este deber no recaiga en el artista. Entonces es importante de esta manera, pues, abrir un poco esta serie de piezas que voy a presentar, puesto que nos habla ya de, de una forma de representar la violencia, no desde hechos explícitos, y quizás hasta de una manera un poco, se puede decir, como ética. No quiero, bueno, o sea, un poco más, la responsabilidad recae más en quien está leyendo esta descripción que en el artista, ¿no? Entonces, me parece por eso interesante esta pieza, ¿no? Ya un poco entrando más a las piezas de arte que les voy a presentar, me gustaría hablar de esta pieza que ya se habló en una charla anterior. Se hablaba de esta pieza un poco sobre la ética del artista y cómo se había llevado a cabo esta pieza, ¿no? Bueno, más bien es un proyecto, no es una pieza. Este proyecto se titula La guerra que no hemos visto. Este proyecto fue hecho por el artista Juan Manuel Echavarría, y este proyecto gira en torno a hechos violentos que ocurrieron en Colombia, en el cual se disputaban territorios entre guerrilleros, paramilitares y personas vinculadas, pues, con la guerra por las tierras, ¿no? Este proyecto reúne un grupo de artistas, de expertos un grupo de psicólogos, de psiquiatras y expertos en el arte, para trabajar con estas personas que estuvieron involucradas directamente con estos hechos de violencia, ¿no? Algo importante de decir de esta pieza es que todas estas personas con las que trabajaron estos expertos que les mencioné son personas que, pues, actualmente estaban, bueno, cuando se llevando a cabo este proyecto estaban en la cárcel cumpliendo su condena como debe de ser por los actos de violencia que ejercieron ante otras personas. Y bueno, pues lo que hizo este grupo de expertos es trabajar con estas personas, hacer una especie de arte terapia
en la cual pues ellos recibían una atención psicológica, psiquiátrica y trabajaban con artistas, y el cual tenía como un producto final hacer unas pinturas en las cuales ellos representaban estos hechos violentos en los cuales habían participado. Entonces, lo que sucede y lo interesante de este proyecto es que más allá de únicamente condenar a la persona que hizo el acto de violencia, ayuda de alguna u otra manera a saber desde dónde viene esta violencia, ¿no? Claro, como les comentaba, o sea, la violencia debe de ser condenada hasta sus últimas consecuencias, pero también es posible dialogar y rastrear desde dónde surge esta violencia. Este proyecto tiene una página en internet, lo pueden encontrar como laguerraquenohemosvisto.com, lo ponen así en Google y aparece. Y aparecen las pinturas que hicieron estas personas que participaron en los hechos violentos, que eran paramilitares, guerrilleros, etc. Y abajo aparece una descripción de ellos, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en lo que pintaron, ¿no? Y hay muchas descripciones pues que casi funcionan como una éfrasis, pero pues lo llevan un poco más allá, en la cual dice que, bueno, ellos nos relatan los hechos que están ocurriendo en lo que pintaron, y a través de estas descripciones podemos nosotros percibir que esta violencia que ellos estaban ejerciendo se rastrea más atrás, o sea, también ellos estaban recibiendo violencia de alguna otra manera, ¿no? Es lo que, como un poco lo que se percibe dentro de este proyecto, puesto que, por ejemplo, hablando de una pieza, incluso, o sea, las piezas tienen el nombre de la persona que lo hizo. En una pieza habla la persona que la pintó, es una escena de, creo que se llama Masacre en Guajil, si no es que me equivoco, en la cual él realiza una pintura donde se está llevando a cabo un combate entre paramilitares y entre guerrilleros, y pues en medio hay un río, ¿no? Donde están cayendo los cuerpos y pues hay mucha sangre. Lo que comenta aquí el artista, bueno, perdón, el artista, la persona que lo hizo, que es un guerrillero me parece, es que describe que pues en ese día hubo muchos muertos y que muchas de estas personas que caían en el combate pues eran tomadas por las personas que los mataban, los juntaban en un espacio, y después los tenientes o las personas que estaban a cargo, que tenían pues un cargo más alto, mandaban a esas personas que estuvieron en combate a dormirse arriba de los cuerpos. ¿Para qué? Pues para que se fueran acostumbrando a los hechos violentos, para que no tuvieran sensibilidad, como un tipo de entrenamiento, para que no tuvieran sensibilidad o empatía. Entonces, a partir de esto, pues nos damos cuenta que también hay violencia que se ejerce contra ellos y que de alguna u otra manera, pues ellos también la estaban sufriendo, ¿no? Vuelvo a repetir, en ningún caso los hechos violentos deben de ser excusados, pero pues es importante rastrear desde dónde viene esta violencia. Ya hablando un poco sobre esta pieza, me interesaba un poco hablar sobre que se hacían la pregunta en una charla anterior a esta sobre la ética de este proyecto, ¿no? De cómo, de qué beneficios había tenido el artista y qué beneficios habían tenido los participantes, ¿no? O sea, si era como volver a violentar a los participantes de alguna u otra manera al participar en este proyecto. Bueno, de manera personal, bueno, y en lo que pues he estado un poco leyendo. Bueno, este proyecto se podría decir de alguna manera que hubo beneficio por las dos partes, ¿no? Por parte del artista, pues porque pues tiene visibilidad, tiene currículum, tiene lo que todo artista quiere, ¿no? Reconocimiento. Pero por el lado de los participantes, que como les comentaba, estuvieron ligados a estos hechos violentos directamente, pues recibieron atención psicológica, recibieron atención psiquiátrica, recibieron incluso pudieron exponer sus puntos de vista, pudieron exponer en dónde se encontraban ellos en estos hechos violentos, qué es lo que los orilló a hacerlo, de qué manera ellos también estaban siendo violentados. Y bueno, se puede decir que se habló del tema, ¿no? O sea, que no fue más allá, o sea, que este proyecto hizo que se pudieran tomar estas voces que participaron en estos hechos violentos, y que también pues pudiera
vérseles quizá de alguna u otra manera, ¿no? Digo, no se debe excusar ningún hecho violento, pero pues en este caso se habla, o sea, estas personas tuvieron este espacio que es el arte, bueno, en este medio que es el arte, para exponer de qué manera habían participado en la violencia y, bueno, digo, estas personas no salieron de la cárcel por este proyecto, no se les dio mayor credibilidad, incluso se comentaba que cuando ellos exponían, en algún momento creo que les permitieron salir como de la cárcel para poder exponer sus proyectos, bueno, para que estuvieran del lado de sus piezas en la exposición. Y bueno, se comentaba que pues hubo, o sea, iba gente y los golpeaba pues por los actos que habían cometido, ¿no? Digo, las personas las personas que participaron en este proyecto tuvieron quizá un espacio más para exponer de qué manera ellos habían participado en la violencia, cómo ellos estaban siendo afectados, pero cómo también ellos afectaron a otras personas y a otros cuerpos. Entonces, esa pieza me parece importante en cuanto a la pregunta que se hacían de la funcionalidad del arte en torno a la violencia. Podría ser, digo, no digo que esa es, podría ser en cuanto a lo que a mi opinión personal, pues eso es una funcionalidad, ¿no? Dar este espacio, dar visibilidad, a dialogar en torno a lo que ocurrió. Entonces, bueno, estos dos proyectos de los que hablé ahorita los tomé como manera de violencia en el arte, o sea, el arte en torno a la violencia de manera internacional. Y ahora me gustaría pasar un poco más a lo nacional, ¿no? A proyectos de arte contemporáneo que tengan que ver con la violencia en lo nacional. En primera instancia, pues puse a una artista que es muy conocida, que es Teresa Margolles, la cual pues es una artista exponente que su discurso gira en torno a hechos violentos en México, que estos hechos violentos comúnmente se ligan con el narcotráfico, ¿no? Hay una pieza muy importante, bueno, ella ha expuesto en muchísimos lados, incluso en la Bienal de Venecia, que también con una pieza muy importante, pero ahora la pieza que hablaré es de una pieza que tiene en el Parque Botánico de Culiacán, la cual se titula Camastros. Y bueno, esta pieza, lo que ella hizo fue hacer unos camastros en los cuales pues hicieron con cemento, pero ella los combinó con agua con la cual lavaron cuerpos que murieron de manera violenta en el narcotráfico, ¿no? Comentaba con un amigo que es de Culiacán que pues esta pieza, bueno, él me comentaba que pues fue muy controversial en Culiacán, puesto que la gente se sentía ofendida de por qué estaba haciendo esto la artista, por qué utilizaba sangre de cuerpos que murieron en la violencia. Entonces la gente estaba muy ofendida, ¿no? Y bueno, esta pieza la traigo aquí a colación, puesto que también me parece muy importante en torno a la funcionalidad del arte para hablar de los hechos violentos, ¿no? Yo, para mí, lo que hizo esta artista, eh, el objetivo para mí principal, hablando personalmente, que lo que quería esta Teresa Margolles, es que se hablara de, bueno, por qué una persona se está ofendiendo de que se está usando estos elementos de cuerpos violentados con cemento para que una persona vaya y se acueste arriba de ellos de manera como un poco simbólica. Pero ¿por qué las personas no se sienten ofendidas cuando ven que en la calle hay personas que tienen que recurrir a este tipo de prácticas de meterse en el narcotráfico porque otra no tienen otra posibilidad, ¿no? Digo, hablando un poco de la necropolítica, es como les comentaba, el Estado crea condiciones para que las personas tengan que recurrir a este tipo de prácticas y pues mueran de manera violenta, ¿no? Entonces, para mí esta pieza pues, es importante por eso, ¿no? Porque el artista busca que haya un diálogo en torno a esto. O sea, ¿por qué me ofendo si están sentando arriba se están acostando arriba de una escultura que se hizo con unos elementos? Pero ¿por qué no me ofendo cuando yo veo esto en la calle, no? O sea, es como un poco poner en juego, poner en jaque esta hipocresía o más bien este tipo de ignorancia que a veces vemos en la sociedad, ¿no? O de confusión se podría decir, más que ignorancia, ¿no? De por qué me siento ofendido por acostarme arriba de un camastro que nada más tiene unos elementos ligados a eso,
y por qué cuando veo gente en la calle que tiene que recurrir a estos hechos, pues no digo nada, ¿no? O sea, me quedo callado. Entonces, bueno, para mí es importante esa pieza por esa razón, ¿no? Y justo hablando pues también de otro artista que trató la violencia en uno de sus proyectos, que es Francisco Terrazas, que es un amigo mío, el cual tiene un proyecto, bueno, si está viendo esto, Francisco, le mando un saludo, el cual tiene un proyecto que se titula Culiacán Street View, en el cual lo que hace él es tomar fotografías del Street View. Bueno, el Street View es Google Maps, pero a forma de fotografías de la calle, ¿no? Entonces lo que él hace es tomar fotos de Culiacán en el Street View e intervenirlas con, con elementos de un videojuego eh, que pues utiliza armas, ¿no? Entonces, me parece importante esta pieza, puesto que hablando con él, con Francisco, me mencionaba que esta pieza también se remitía un poco al Jueves Negro que ocurrió en Culiacán, en el cual pues murieron, bueno, se desató hechos violentos de manera muy fuerte en Culiacán, que fue un jueves, y me comentaba que hasta personas, o sea, no podían ir a su casa, tuvieron que dormir en centros comerciales, no, la gente no quería salir de su casa, o sea, fue algo, dice, que tremendo, o sea, casi que rayando en la ficción, ¿no? Puesto que era muy, muy difícil de creer que estuviera ocurriendo, pues eso, ¿no? Y lo que me comentaba, que le pareció interesante, es que él veía en las redes sociales que había gente que se enorgullecía de estos hechos, ¿no? Más bien que los engrandecía, ¿no? Entonces dice que él se sentía como si estuviera una especie, o sea, él lo veía como una especie de cuando estás en un videojuego que utiliza armas. Digo, con esto no quiero decir que los videojuegos fomenten la violencia, ¿no? O sea, los videojuegos no tienen nada que ver, sino tiene que ver la persona, ¿no? Entonces, lo que decía, lo que me comentaba Francisco es que las personas se enorgullecían algunas veces de estos actos, que lo veía hasta como en un juego, ¿no? Cuando estás siendo violento en un juego que pues bueno, te va a traer beneficios en el juego, ¿no? Puntos, lo que tenga que ser, pero o sea, hay como esta adrenalina de la violencia, ¿no? En el juego. Y dice que él lo veía de esta manera, ¿no? Entonces por eso hizo estas intervenciones en las fotografías. Y bueno, algo que también, que creo que es por lo que traje a colación esta pieza, es que también nos habla un poco de el territorio siendo violentado, ¿no? O sea, de qué manera se ve perjudicado el territorio en estos hechos de violencia. Puesto que también a mí me remite, le comentaba, a cuando las personas pues no pueden salir por los hechos violentos. Digo yo, en mi caso, me ocurrió, hablando un poco de manera personal, cuando estaba en la secundaria, que vivía en Torreón, este, pues hubo un tiempo en el periodo de la guerra contra el narco, pues no podía salir a la calle, ¿no? Entonces tenía que conformarme con videojuegos en la casa, ¿no? Como los Sims, que simulan la vida real, ¿no? En la virtualidad. Y bueno, yo lo veía como de esa manera, ¿no? O sea, como no poder vivir el espacio por la violencia, entonces tener que recurrir a este tipo a la virtualidad, ¿no? Para vivir el espacio de alguna u otra manera. Entonces le comentaba que me parecía importante en ese aspecto, ¿no? En la forma en que se vive el espacio en momentos de violencia, ¿no? Que se tiene que vivir de otra manera, más allá de la real. Y um, esta pieza justo dialoga con esta otra que ya es de manera local, que es de un artista de Torreón. Esta pieza se llama A Map is Not the Territory, de José Jiménez Ortiz. Y digo que esta pieza dialoga con la de Francisco Terrazas, dialoga con la de José Jiménez Ortiz, puesto que las dos piezas hablan del territorio, ¿no? De cómo es percibido en entornos de violencia. La pieza de José Jiménez Ortiz es una videoinstalación, la cual lo que él hizo fue mapear lugares que fueron en los cuales ocurrieron hechos violentos en la laguna. Y bueno, él toma llega a estos lugares por publicaciones de internet, ¿no? De personas que lanzaban de que, bueno, no vayan a este lugar porque está ocurriendo este hecho violento, no vayan a este otro lugar. Entonces lo que él hace es toma estos lugares, hace un video, una videoinstalación, y pues expone de alguna u otra manera la la nueva cartografía que emerge a partir de estos hechos violentos, ¿no?
Entonces, de alguna u otra manera, estas dos piezas hablan de la desterritorialización, ¿no? La desterritorialización vista desde los hechos violentos, ¿no? Este fenómeno de desterritorialización ocurre cuando pues hay un desplazamiento de personas por diferentes circunstancias, ¿no? En este caso, pues por los hechos violentos, ¿no? Incluso en Torreón llegaron a quedarse colonias completamente solas por los hechos violentos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la colonia Nuevo México, que se encuentra ubicada abajo del Cerro Las Nuevas, la cual muchísimas familias fueron desplazadas de ahí por la violencia que estaba ocurriendo. Y bueno, esto es lo que es el fenómeno de la desterritorialización. Y bueno, estos dos piezas de estos artistas hablan sobre eso, ¿no? Sobre un desplazamiento, sobre una nueva cartografía que surge a partir de la violencia, ¿no? Y es que, o sea, es muy importante hablar de esto, puesto que la violencia, más allá también de afectar directamente al cuerpo humano, a la sociedad, afecta también al espacio, reconfigura la percepción que nosotros tenemos del espacio, ¿no? Es decir, un lugar en el que ocurrió un hecho violento vuelve a ser percibido o se vuelve a ver de la misma manera de la misma manera desde antes que ocurriera eso. O sea, cuando ocurre un hecho violento en un espacio, se modifica, se modifica tanto la percepción como la manera en que el humano interactúa con este espacio. Eh, Se podría decir que, por ejemplo, se modifica la manera en que el humano interactúa con este espacio a través de que la gente ya evita pasar por esos lugares. Entonces comienza un fenómeno de desterritorialización, tanto de desplazamiento humano como de desplazamiento comercial, ¿no? De las empresas, ¿no? Entonces se vuelve como un lugar muerto, en pocas palabras, ¿no? O sea, ya es un lugar que, que pierde su funcionalidad como un espacio quizá como de recreación, un espacio de convivencia, pues para volverse un espacio en el que ocurrieron hechos violentos y que la gente ya reconfiguró su memoria o su acercamiento con ese espacio. Entonces estos dos proyectos me parecen importantes porque hablan de eso. Eh, Traje también una pieza que mía, espero no verme muy egocéntrico, pero bueno, no encontré otra pieza similar. Entonces, bueno, traje esta pieza que yo hice hace algunos años, hace como 2 años, creo, la cual le titulé Se solicita personal dispuesto a morir violentamente. Esta pieza es una acción que realicé en el poniente de Torreón, al poniente de Torreón donde yo vivía, en la cual yo hice unos anuncios eh, de contratación, en la cual hice una contraposición entre la empresa del narcotráfico y una máquina, ¿no? Lo que yo trataba de decir con este proyecto es que, bueno, más bien lo que trataba lo que trataba de hacer es que se dialogara en torno a cómo opera la empresa del narcotráfico, ¿no? Opera similarmente a una maquila o a otra empresa que explota a sus trabajadores. Es decir, cuando yo vivía en Torreón, al poniente, es muy común, incluso en cualquier colonia que se considere como colonia marginada, es muy común encontrarse carteles de maquilas que contratan personal, ¿no? Pero lo importante es que son empleos mal pagados, ¿no? Empleos que te explotan más allá de las horas que debes de trabajar y aparte mal pagados. Estas maquilas localizan estos espacios donde vive la gente que tiene pues que tiene pocas posibilidades económicas, que vive en condiciones marginadas, para poder ahí anunciarse y pues poder tener una mejor recepción de las personas que van a contratar, ¿no? Puesto que estas personas comúnmente, no voy a generalizar, pero comúnmente pues no encuentran un trabajo debido a que no tuvieron esas posibilidades de educación, no tuvieron otra posibilidad más que trabajar desde pequeños, ¿no? Entonces, personas que es como son personas fáciles para las maquilas, o sea, de contratar y que ya se pueden explotar fácilmente, ¿no? Digo, es algo terrible que pase esta situación, es indignante, pero bueno, a las personas no les ha quedado de otra más que meterse a trabajar a ese tipo de maquilas, puesto que no tienen otra posibilidad, ¿no? Y es como opera el narcotráfico. El narcotráfico
si lo ves, se localiza, si lo pensamos más bien, se localiza en espacios en donde cunde la marginalidad y pues que hay personas que no tienen posibilidades más que pues de meterse en narcotráfico, ¿no? Para salir adelante, para tener un sustento económico. Entonces, operan de la misma manera en ese sentido, ¿no? Lo que yo hice pues fue poner estos carteles en el cual se solicitaba personal, eh, bueno, dispuesto a matar y a morir violentamente, y puse una serie de características que buscaba la empresa, ¿no? Para hablar un poco de esto, ¿no? Sobre las condiciones que el ambiente en el que viven esas personas que se ven involucradas en el narcotráfico, ¿no? Es decir, para localizar un poco desde dónde viene esta violencia, o sea, qué es lo que orilla a estas personas a trabajar o a estar involucradas en estos hechos violentos. Porque claro, o sea, si nos ponemos a pensar, nadie desea morir de manera violenta. O sea, es, o sea, son momentos que orillan a las personas a meterse a trabajar en ese tipo de empresas, como la máquina del narcotráfico, porque no les queda de otra, porque no hay condiciones, el Estado no genera condiciones para que esas personas tengan otras posibilidades, ¿no? Entonces, para eso, pues, bueno, esa era un poco la idea en la cual hice esa pieza, para dialogar un torno a eso, ¿no? A las condiciones que viven las personas que se ven involucradas en este tipo de hechos, y para pensar un poco más allá de, bueno, o sea, la persona no está ahí porque quiere, o sea, no, muchas de las veces no hace esos actos porque quiere, sino porque tiene la necesidad de ese dinero y tiene que hacerlo, ¿no? O sea, porque de otra manera no encuentra otra posibilidad de vivir dignamente. Entonces, es como, es un poco como la manera en que planteo un poco esta problemática en esa acción que hice, ¿no? Hace 2 años. Y bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de esta charla. Eh, Espero un poco que se haya problematizado, que hayan pensado en que cómo la violencia emerge y vive en esas maneras, por qué se da la violencia, nos rastrea un poco desde dónde emerge y ver cómo es representada en el arte, ¿no? Específicamente en proyectos de arte contemporáneo. Me gustaría decir un poco esta citar a Caroline Perret y a Iliana Diegues, que son dos autoras que tienen un libro muy bueno que se llama Cuerpos Memorables, el cual leí hace poco y me parece muy interesante, puesto que hablan de prácticas artísticas que giran en torno a la violencia y bueno, un poco mencionan cuál es la funcionalidad del arte en torno a esto, ¿no? Y luego en un fragmento que, que me parece importante para dialogar sobre eso. Dice: en un contexto donde el silencio se vuelve angustiante, visibilizar es quizá la primera acción para combatir el olvido colectivo, porque a través del relato y la acción se inicia un proceso de memorialización pública, necesario en una sociedad que esconde sus males y sus muertos. Es decir, el arte, en cierta manera, funge como, así lo dice en el texto, en alguna parte, como un relicario para poder visibilizar estos hechos y que no se olviden, ¿no? O sea, tenerlos en mente y saber que existen y que no se olviden, ¿no? Quizá para que no vuelvan a ocurrir, quizá es como les comentaba del memorial de los desaparecidos en Torreón, ¿no? ¿Para qué está ahí? Es un memorial, para recordar estos hechos violentos, para de alguna u otra manera dar cuenta que existieron y que están y que no, que, que se evite que vuelva a ocurrir, ¿no? De alguna u otra manera, digo, podrá decir, bueno, un memorial, un monumento no va a evitar eso, pero bueno, estimula que las personas recuerden esos hechos y estos hechos y pues de alguna u otra manera no lo olviden y puedan, es como historiar, ¿no? Un poco estos fenómenos de alguna u otra manera. Entonces, bueno, pues con esto llego al final de la charla, espero y les haya un poco servido, les haya gustado de alguna u otra manera. Sé que es un tema muy delicado, digo, vuelvo a reiterar, en ningún caso la violencia debe de ser, debe de omitir, o sea, debe de excusarse, más bien debe de, no, o sea, la violencia debe de ser condenada hasta sus últimas estancias, hasta sus últimos consecuencias. Digo, la violencia en ninguna ocasión es algo que deba de pasarse
como algo normal, puesto que no lo es. Pero bueno, pues estos proyectos artísticos nos hacen un poco pensar desde dónde viene la violencia, ¿no? Rastrearla, hablar, dialogar. Y pues bueno, eso es lo que trataba un poco con la charla, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haberme visto hasta aquí. Sé que es mucho tiempo. Espero y les haya servido de alguna otra manera. Y si tienen algún comentario, incluso les puedo dejar bueno, les comento en mis redes sociales. En Instagram estoy como guión bajo Leonardo Aguirre GO. Y bueno, mi correo electrónico es leonardoaguirrego@hotmail.com. Por si tienen alguna sugerencia, alguna duda, que les pase algo de la bibliografía que utilicé, alguna referencia que quieran de los proyectos artísticos, bueno, pues por ahí pudiera ayudarlos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias a Anaí por hacer este ciclo de charlas importante para hablar sobre prácticas artísticas contemporáneas en la laguna. Y pues gracias también al, a las empresas o a las instituciones que estuvieron involucradas para que esto se llevara a cabo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y espero les haya gustado. Chao.